Hay algo que casi nadie te dice, y es que no necesitas aprender a hablar con el universo, porque ya lo estás haciendo todo el tiempo. Cada pensamiento que repites, cada emoción que sostienes, cada decisión que tomas, incluso las que evitas, es un mensaje constante. Y lo más impactante no es eso. Lo realmente importante es que el universo siempre responde. No a lo que dices que quieres por un momento, sino a lo que comunicas de forma inconsciente todos los días. Y si algo en tu vida no está fluyendo como esperas, quizá no es falta de esfuerzo, sino una conversación que no sabías que estabas teniendo. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces has sentido que estás intentando hacer las cosas bien, que quieres avanzar, mejorar, cambiar, pero algo simplemente no encaja? Como si hubiera una desconexión invisible entre lo que deseas y lo que realmente ocurre. Y aquí está el punto clave. No estás fallando. Estás comunicando algo distinto a lo que crees. Es como pedir una dirección, pero dar las indicaciones equivocadas. La respuesta llega, sí, pero no es la que esperabas. Si este tipo de contenido te hace ver las cosas diferente, suscríbete ahora mismo, porque este canal está hecho para eso. Y quiero proponerte algo mientras ves este video. Escribe en los comentarios, hoy me hago consciente de lo que estoy comunicando. No es solo una frase, es una decisión, y si sientes que esto puede ayudarle a alguien más, compárteselo. De verdad, todo ese apoyo significa muchísimo para nosotros y nos permite seguir creando este tipo de contenido para ti. Y algo más rápido. No creo que estés viendo este video por casualidad, porque lo que vas a descubrir hoy no son ideas complicadas, sino formas simples, prácticas y reales en las que ya estás hablando con el universo, pero que nadie te enseñó a usar a tu favor. 1. Escribir como si ya estuviera pasando. Hay una forma de comunicarte con el universo que es tan simple que muchas personas la subestiman, pero es una de las más poderosas: escribir. No escribir lo que quieres que pase algún día, no escribir desde la carencia o el ojalá, sino escribir como si ya estuviera ocurriendo ahora mismo. Porque cuando haces esto, dejas de enviar un mensaje de falta y empiezas a enviar un mensaje de realidad. Y aquí está el punto clave que casi nadie entiende. Tu mente no distingue con claridad entre lo que imaginas con emoción y lo que estás viviendo. Cuando escribes en presente, activas las mismas redes neuronales que usarías si eso ya fuera parte de tu vida. No es magia, es biología. Estás entrenando a tu cerebro para reconocer eso como posible. Y cuando algo se vuelve posible en tu mente, empiezas a verlo en tu entorno. Pero hay una diferencia enorme entre escribir por escribir y hacerlo de la forma correcta. La mayoría escribe cosas como quiero tener éxito o quiero ser feliz, y sin darse cuenta, refuerzan la idea de que aún no lo tienen. Es una comunicación débil, confusa. En cambio, cuando escribes me siento tranquilo con el dinero que llega a mi vida o disfruto lo que hago cada día, estás enviando una señal completamente distinta. Estás definiendo una experiencia, no un deseo. Y eso cambia todo. Porque el universo, o si lo quieres ver desde un punto más práctico, tu mente y tu percepción, empieza a alinearse con lo que reconoce como real. Empiezas a notar oportunidades, a tomar decisiones diferentes, a reaccionar de otra manera. No porque algo externo cambió de la nada, sino porque tú empezaste a comunicarte de forma más clara. Aquí es donde entra algo que la ciencia ya ha estudiado durante años: la escritura expresiva. Investigaciones del psicólogo James Pennebaker demostraron que escribir sobre experiencias o estados internos con intención no solo mejora la claridad mental, sino que también influye en la forma en que procesas tu realidad. Es decir, no solo estás desahogándote, estás reorganizando tu mente. Y cuando reorganizas tu mente, cambias la manera en la que percibes lo que te rodea. Esto conecta directamente con cómo responde el universo, porque en realidad, gran parte de esa respuesta viene de cómo interpretas y reaccionas ante lo que sucede. Ahora piensa en esto por un segundo. Si todos los días escribes desde la falta, desde lo que no tienes, desde lo que te preocupa, ¿qué mensaje estás reforzando?
Estás entrenando a tu mente para enfocarse en lo que falta, en lo que no funciona, en lo que no llega, y eso se convierte en tu filtro. Pero cuando empiezas a escribir desde la presencia, desde lo que ya es, aunque todavía no lo veas completamente reflejado afuera, estás creando un nuevo punto de referencia interno. Es como cambiar el mapa con el que te estás guiando. Y cuando cambias el mapa, inevitablemente cambias el camino. Lo más interesante de este proceso es que no necesitas creer al 100% en lo que escribes al inicio. Ese es uno de los errores más comunes. Las personas esperan sentirlo real desde el primer momento, y cuando no pasa, abandonan. Pero no funciona así. Primero lo repites, luego lo entiendes y finalmente lo sientes. Es un proceso progresivo. Es como entrenar un músculo que nunca has usado. Al principio se siente extraño, incluso incómodo, pero con el tiempo se vuelve natural. Y en ese momento, ya no estás forzando el mensaje, te estás convirtiendo en él. Ahora, llevándolo a algo completamente práctico, puedes hacerlo de una forma muy sencilla. Toma una hoja o abre una nota en tu celular y escribe entre 5 y 10 líneas en presente sobre algo específico que quieras experimentar. No generalices demasiado. Mientras más concreto seas, más claro será el mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo escribir «soy exitoso» que escribir «disfruto el proceso de mi trabajo y veo cómo crecen mis resultados cada semana». La diferencia está en los detalles, porque los detalles hacen que tu mente lo procese como algo más cercano a la realidad. Y aquí viene algo clave que eleva todo esto: la emoción. No basta con escribir de forma mecánica. Necesitas detenerte un momento y sentir, aunque sea ligeramente, lo que estás describiendo. No se trata de exagerar ni de fingir, se trata de conectar, porque la emoción es lo que le da fuerza al mensaje, es lo que hace que deje de ser solo una idea y se convierta en una experiencia interna. Y cuando esa experiencia se repite lo suficiente, empieza a influir en tu comportamiento, en tus decisiones y en la forma en la que interactúas con el mundo. Con el tiempo, algo muy interesante empieza a pasar. Ya no necesitas escribir tanto, porque comienzas a pensar de esa forma automáticamente. Tu diálogo interno cambia, tu percepción cambia. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas, a tomar oportunidades que antes no veías, a actuar de formas que antes evitabas. Y desde afuera puede parecer coincidencia, suerte o destino, pero en realidad es el resultado de haber cambiado la forma en la que te comunicas contigo mismo y, por consecuencia, con tu realidad. Ahora quiero que hagas algo muy simple pero muy poderoso. Si tuvieras que escribir hoy una sola frase que describa tu vida como si ya estuviera alineada con lo que quieres, ¿cuál sería? Escríbela en los comentarios comenzando con «Hoy es normal en mi vida» y observa cómo se siente decirlo. Todo tu cuerpo también habla. Hay algo que probablemente nunca te enseñaron, pero que estás haciendo todos los días sin darte cuenta. Tu cuerpo está comunicando constantemente, no solo con los demás, contigo mismo. La forma en la que caminas, te sientas, respiras, incluso la tensión que cargas en los hombros o la forma en la que sostienes la mirada, todo eso envía señales directas a tu mente. Y aquí es donde todo se vuelve interesante, porque no es solo que tu mente influye en tu cuerpo también influye en tu mente. Es una comunicación de doble vía, así que, aunque no digas una sola palabra, ya estás enviando un mensaje claro sobre cómo te percibes y qué esperas de la vida. La mayoría de las personas vive en piloto automático en este aspecto. Caminan con el cuerpo encorvado, respiran de forma superficial, evitan el contacto visual y, sin darse cuenta, están reforzando internamente estados como inseguridad, estrés o duda. No es casualidad que se sientan así, es coherencia interna. El cuerpo está diciendo algo y la mente responde para mantenerse alineada con ese mensaje. Es como si estuvieras actuando constantemente un papel y tu cerebro termina creyéndose ese personaje. Y lo más fuerte es que muchas veces ni siquiera eres consciente de que lo estás haciendo. Aquí es donde entra un concepto muy estudiado en psicología llamado cognición corporizada. Básicamente,
demuestra que la forma en la que usas tu cuerpo influye directamente en cómo piensas, sientes y tomas decisiones. No es teoría espiritual, es evidencia observable. Por ejemplo, adoptar una postura más erguida, respirar más profundo o moverte con más intención puede cambiar tu estado mental en cuestión de minutos. No porque estés fingiendo, sino porque estás enviando una señal distinta que tu sistema interpreta como real. Y cuando esa señal cambia, todo lo demás empieza a ajustarse. Ahora piensa en esto por un momento. Si todos los días te mueves como alguien que duda, que se siente pequeño o que espera poco, ¿qué tipo de realidad estás reforzando? No es solo lo que piensas, es cómo lo encarnas. Pero si empiezas a moverte como alguien que confía, que tiene claridad, que sabe hacia dónde va, aunque al principio no lo sientas del todo, estás cambiando el mensaje. Y ese cambio, aunque parezca sutil, tiene un efecto acumulativo enorme, porque tu mente empieza a adaptarse a lo que tu cuerpo le está mostrando de forma constante. Y no se trata de exagerar ni de convertirte en alguien artificial. No es actuar para los demás, es ajustar pequeños detalles que cambian todo. Es levantar un poco más la mirada cuando caminas, es respirar con más profundidad en momentos de tensión, es ocupar el espacio sin encogerte. Son cosas simples pero extremadamente poderosas, porque estás dejando de comunicarte desde el miedo o la duda, y empiezas a comunicarte desde una versión más alineada con lo que quieres experimentar. Algo interesante que ocurre cuando empiezas a hacer esto de forma consciente es que también cambia la forma en la que los demás te perciben. Y esto no es menor, porque la vida no solo responde a lo que piensas, sino también a cómo interactúas con el entorno. Cuando tu lenguaje corporal cambia, tus interacciones cambian. Y cuando tus interacciones cambian, las oportunidades que aparecen también lo hacen. No es magia, es coherencia en acción. Estás alineando lo interno con lo externo a través de algo tan simple como tu postura y tu movimiento. Llevándolo a algo completamente práctico, puedes empezar hoy mismo con un ejercicio sencillo. Durante el día, haz pausas conscientes y pregúntate, ¿cómo está mi cuerpo ahora mismo? Ajusta tu postura, relaja la tensión innecesaria, respira más profundo. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo consciente. Con el tiempo, esto deja de ser un esfuerzo y se convierte en una nueva forma natural de estar en el mundo. Y ahí es donde realmente empieza a impactar. Con el paso de los días, vas a notar algo curioso. No solo te sientes diferente, empiezas a responder diferente ante las situaciones. Lo que antes te intimidaba ahora lo enfrentas con más calma. Lo que antes evitabas ahora lo consideras. Y desde afuera puede parecer que cambió tu suerte, pero en realidad cambió la forma en la que te estás comunicando a través de tu cuerpo. Y ese cambio, aunque silencioso, es uno de los más poderosos que puedes hacer. Ahora quiero que te observes por un momento. ¿Qué está diciendo tu cuerpo en este instante sobre ti? Escríbelo en los comentarios comenzando con "Mi cuerpo hoy comunica", y sé honesto contigo mismo. 3. Lo que repites en voz alta. Hay una diferencia enorme entre pensar algo y decirlo en voz alta. Y aunque parezca un detalle pequeño, en realidad es una de las formas más directas de comunicación que tienes con tu realidad. Porque cuando hablas, no solo organizas tus pensamientos, los refuerzas. Les das forma, les das presencia, los conviertes en algo más sólido. Y aquí está el punto clave. Lo que repites en voz alta, tu mente empieza a aceptarlo como una referencia. No porque sea verdad absoluta, sino porque lo estás validando constantemente a través del lenguaje. La mayoría de las personas no es consciente de esto y pasa el día repitiendo frases que juegan en su contra. No puedo, esto es difícil, siempre me pasa lo mismo, nunca tengo suerte. Y aunque lo digan casi sin pensar, están enviando un mensaje claro. No solo al universo, sino a su propio sistema interno. Están creando un patrón, y ese patrón se vuelve familiar. Y lo que es familiar, tu mente lo mantiene. No porque te convenga, sino porque es lo que conoce. Así que, sin darte cuenta,
terminas reforzando exactamente aquello que quieres cambiar. Aquí es donde entra algo muy interesante desde la psicología: las autoafirmaciones. Estudios han demostrado que repetir frases con intención puede influir en la autoestima, en la toma de decisiones y en la forma en la que enfrentas los retos. Pero hay un matiz importante. No se trata de repetir frases vacías o exageradas que no sientes reales. Se trata de usar el lenguaje como una herramienta para dirigir tu enfoque. No es engañarte, es reentrenarte. Es empezar a hablarte de una forma que te acerque, no que te limite. Ahora piensa en esto. Si durante días, semanas o meses repites cierto tipo de frases, ¿qué crees que termina pasando? Se vuelven tu diálogo automático. Ya no necesitas decirlas en voz alta, empiezan a aparecer en tu mente de forma natural. Y ahí es donde realmente impactan, porque influyen en cómo interpretas lo que te sucede. Dos personas pueden vivir la misma situación, pero la forma en la que se hablan internamente cambia completamente su experiencia. Y todo empieza con lo que decidieron repetir. Pero aquí viene la clave para hacerlo bien. Necesitas elegir frases que sean creíbles para ti, pero que al mismo tiempo te expandan. No sirve repetir algo que tu mente rechaza de inmediato, porque generas conflicto. En cambio, puedes usar frases como: estoy aprendiendo a confiar más en mí, cada día manejo mejor mis decisiones, o, aunque no lo vea todo claro, sé que estoy avanzando. Son frases que abren espacio, que no fuerzan, pero que cambian la dirección de tu enfoque. Y algo importante que muchas personas pasan por alto es el tono. No es solo lo que dices, es cómo lo dices. Si repites una frase sin energía, sin intención, sin presencia, se queda en la superficie. Pero si te detienes un momento, respiras y la dices con claridad, como si realmente quisieras escucharte, el impacto es completamente distinto. Porque en ese momento no solo estás hablando, estás afirmando. Y esa afirmación tiene peso. Puedes empezar con algo muy sencillo. Elige una o dos frases que quieras integrar y repítelas en momentos específicos del día. Al despertar, antes de dormir, o en momentos donde normalmente te hablas de forma negativa. No necesitas hacerlo durante horas, necesitas hacerlo con intención. Es mejor poco, pero consciente, que mucho en automático. Y con el tiempo, vas a notar cómo esas frases empiezan a aparecer solas cuando más las necesitas. Con los días algo cambia. Empiezas a notar que reaccionas distinto ante las situaciones. Donde antes dudabas, ahora te das una oportunidad. Donde antes te limitabas, ahora consideras avanzar. Y desde afuera puede parecer un cambio pequeño, pero desde adentro es enorme, porque cambió la forma en la que te estás comunicando contigo mismo. Y eso, inevitablemente, cambia lo que proyectas hacia el mundo. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses, ¿cuál es la frase que más repites sin darte cuenta? Escríbela en los comentarios comenzando con "Hoy dejo de repetir", y si quieres, añade una nueva frase que decidas empezar a usar desde hoy. 4. Lo que eliminas de tu vida. Hay una forma de comunicarte con el universo que casi nadie considera, y es a través de lo que decides dejar ir. No todo se trata de agregar, pedir o atraer. Muchas veces, el mensaje más claro que puedes enviar es lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Cada vez que dices no a algo que no te suma, estás estableciendo un límite, y ese límite es una declaración poderosa. Porque estás definiendo qué encaja contigo y qué ya no forma parte de tu historia. La mayoría de las personas tiene miedo de soltar. Se aferra a situaciones, relaciones, hábitos o incluso pensamientos que ya no le hacen bien, simplemente por costumbre o por miedo a lo desconocido. Y sin darse cuenta, sigue enviando un mensaje de conformidad. Es como decir, esto está bien para mí, aunque en el fondo no lo esté. Y el problema no es solo lo que mantienes, es lo que estás reforzando al mantenerlo, porque todo lo que toleras lo estás validando. Aquí es donde entra un principio psicológico muy claro: los límites personales. Establecer límites no es rechazar al mundo, es definir tu espacio interno.
es decidir con qué tipo de experiencias quieres interactuar. Y cada vez que ajustas ese filtro, cambia lo que permites que entre en tu vida. No es que el universo quite cosas por ti. Eres tú quien empieza a filtrar de manera más consciente. Y ese filtro cambia completamente tu experiencia. Ahora piensa en esto. Si sigues rodeándote de lo mismo, aceptando lo mismo, reaccionando igual, ¿qué esperas que cambie? El cambio no empieza con lo nuevo que entra, empieza con lo que decides dejar de sostener. Y eso puede ser incómodo, porque implica tomar decisiones que antes evitabas. Pero también es liberador, porque recuperas el control sobre lo que estás comunicando con tus acciones. Y no se trata de hacer cambios radicales de un día para otro. A veces, los cambios más poderosos son pequeños pero constantes. Dejar de responder a algo que te drena, decir no a un compromiso que no quieres, alejarte de una conversación que no te aporta. Son decisiones simples pero con un impacto profundo, porque cada una de ellas envía un mensaje claro. Esto ya no es parte de mí. Algo interesante que ocurre cuando empiezas a hacer esto es que al principio puede haber resistencia. Personas que no entienden, situaciones que parecen tensarse, dudas internas, y es normal. Estás cambiando un patrón, pero si te mantienes firme, algo empieza a ajustarse. Lo que no encaja se va alejando, y lo que sí encaja empieza a tener más espacio, no porque lo estés forzando, sino porque estás dejando de sostener lo que no corresponde. Con el tiempo, esto se vuelve una forma natural de vivir. Ya no necesitas cuestionarlo tanto, porque empiezas a sentir con más claridad qué sí y qué no. Tu intuición se vuelve más precisa y tus decisiones más coherentes. Y desde afuera puede parecer que tu entorno cambió, pero en realidad cambiaste tú primero, cambiaste lo que aceptas y eso lo transforma todo. Ahora quiero que seas honesto contigo. ¿Qué es algo que sabes que ya no deberías seguir permitiendo en tu vida? Escríbelo en los comentarios comenzando con "Hoy dejo ir" y observa lo que sientes al hacerlo. 5. Tu atención es tu mensaje. Hay algo que estás usando todo el tiempo, pero no siempre de forma consciente. Tu atención, aquello a lo que le das tu enfoque, tu energía mental, tu tiempo, se convierte en el mensaje más claro que envías, porque tu atención no es solo observar, es seleccionar, es decidir qué es importante para ti. Y aquí está lo clave. Lo que eliges mirar constantemente empieza a crecer en tu percepción, no necesariamente porque el mundo cambie de inmediato, sino porque tú empiezas a ver más de eso. La mayoría de las personas cree que su atención es una reacción automática, que simplemente responde a lo que ocurre afuera. Pero en realidad es una elección que se ha vuelto hábito. Si constantemente te enfocas en problemas, en lo que falta, en lo que no salió bien, tu mente empieza a organizar la realidad en torno a eso. Es como si estuvieras entrenando a tu cerebro para encontrar más de lo mismo. Y no es que el universo te esté castigando, es que estás afinando tu percepción hacia una dirección específica. Aquí entra algo muy importante desde la neurociencia, el sistema reticular activador. Es una red en tu cerebro que filtra la información que recibes porque sería imposible procesarlo todo. Y ese filtro se basa en lo que tú consideras relevante. Por eso, cuando piensas mucho en algo, empiezas a verlo en todos lados. No apareció de la nada. Siempre estuvo ahí, pero ahora lo reconoces. Y eso aplica igual para lo positivo y para lo negativo. Tu atención define qué se vuelve visible para ti. Ahora piensa en esto. Si durante todo el día te enfocas en lo que te preocupa, en lo que te incomoda, en lo que no quieres, ¿qué tipo de realidad estás amplificando en tu experiencia? No es solo lo que te pasa, es cómo lo miras. Pero si empiezas a dirigir tu atención, aunque sea de forma consciente en pequeños momentos, hacia lo que sí quieres, hacia lo que sí funciona, hacia lo que sí está avanzando, empiezas a cambiar ese filtro. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, transforma completamente tu experiencia. Y no se trata de ignorar los problemas o de fingir que todo está perfecto. Se trata de equilibrio, de no quedarte atrapado en un solo tipo de enfoque, de entrenar tu mente
para que también vea oportunidades, soluciones, avances. Porque cuando tu atención se vuelve más flexible, tu percepción también lo hace. Y eso te permite responder de forma distinta ante lo que sucede, en lugar de reaccionar siempre desde el mismo patrón. Llevándolo a algo práctico, puedes empezar con algo muy simple. Hacer pausas durante el día y preguntarte, ¿en qué estoy enfocando mi atención ahora mismo? Solo con hacer esa pregunta ya estás interrumpiendo el piloto automático, y a partir de ahí puedes redirigir tu enfoque. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consciente, porque cada vez que eliges dónde poner tu atención, estás enviando un mensaje claro sobre lo que quieres experimentar. Con el tiempo, esto empieza a cambiar la forma en la que vives tu día a día. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas, a valorar cosas que antes pasaban desapercibidas, a encontrar oportunidades donde antes veías obstáculos, y desde afuera puede parecer que tu vida mejoró, pero en realidad mejoró la forma en la que la estás percibiendo, y esa percepción es la base de todas tus decisiones. Ahora quiero que te detengas un momento y observes en qué has estado enfocando tu atención últimamente. Escríbelo en los comentarios comenzando con «Hoy elijo enfocar mi atención en...» y sé consciente de hacia dónde quieres dirigirla a partir de ahora. Cierre. Nunca has dejado de hablar con el universo. Si te das cuenta, no se trata de aprender algo nuevo. Se trata de volverte consciente de algo que ya haces todos los días. Escribes, te mueves, hablas, eliges, enfocas tu atención, y en cada uno de esos momentos estás enviando un mensaje. No hay pausas, no hay momentos neutros. Siempre estás comunicando algo, y lo más interesante es que la respuesta que recibes no viene de un lugar lejano. Viene de cómo se reorganiza tu realidad a partir de lo que tú mismo estás proyectando. Durante mucho tiempo nos enseñaron a buscar señales afuera, a esperar respuestas, a pedir claridad como si viniera desde otro lugar. Pero cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de esperar y empiezas a observar. Dejas de pedir tanto y empiezas a ajustar lo que ya estás haciendo. Porque no necesitas más información, necesitas más conciencia. Y cuando esa conciencia aparece, te das cuenta de que muchas de las cosas que antes parecían confusas, en realidad eran bastante claras. Y aquí es donde todo se vuelve poderoso de verdad. Porque si siempre estás comunicando, entonces siempre tienes la oportunidad de cambiar el mensaje. No importa lo que hayas estado haciendo hasta ahora. No importa si has estado enviando señales contradictorias durante años. El cambio no depende del pasado, depende del momento en el que te das cuenta. Y ese momento puede ser ahora, porque a partir de aquí, cada pensamiento, cada palabra, cada acción puede volverse intencional. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo consciente. Vas a fallar, vas a volver a patrones antiguos, vas a dudar, y es parte del proceso. Pero cada vez que te das cuenta y ajustas, estás avanzando. Cada vez que eliges comunicarte de una forma más clara, estás alineando tu mundo interno con lo que quieres experimentar afuera. Y esa alineación con el tiempo es lo que transforma tu realidad. Ahora quiero dejarte con algo muy simple, pero muy importante. Si todo lo que haces es una forma de comunicación, entonces la pregunta no es si el universo te está escuchando. La pregunta es, ¿te gusta lo que le estás diciendo? Escríbelo en los comentarios comenzando con «A partir de hoy elijo comunicar» y termina la frase con lo que realmente quieres empezar a expresar en tu vida. Y si este video te hizo ver algo diferente, suscríbete, porque aquí no venimos a repetir lo mismo de siempre, venimos a entenderlo de verdad. Comparte este video con alguien que sientas que necesita escuchar esto hoy. De verdad, ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu atención y sobre todo, por empezar a escuchar lo que siempre ha estado ahí.